La profesora Radis Abreu de Polanco ha sido una maestra para muchas generaciones. A mí me tocó ser su alumno y fue una profesora que en cada clase, además de impartir todo lo que sabía, su conocimiento sobre el derecho notarial en mi caso, fue una maestra con rostro humano. Tuve el honor de que ella fuera mi profesora durante mi licenciatura en la Pucamaima. Ella me impartió la clase de Derecho Notarial y ese fue mi primer encuentro con doña Radi en las aulas universitarias. Y la verdad es que sus clases eran clases maravillosas, con mucho contenido de valor. Ella trataba con tanto cariño a cada uno de nosotros, sus estudiantes, pero de igual forma, cuando tenía que llamar la atención, lo hacía. Ella tenía unas frases muy particulares que usaba, tanto como para llamar la atención como para mostrar afecto. Y dependiendo del contexto, ya uno sabía lo que venía. Ella decía, querido, óyete. Entonces ya, de nuevo, dependiendo de cómo tuviera la cara, pues ya sabíamos si era llamando la atención o siendo cariñosa, cosa que ella era normalmente, hasta para esos casos. La conocí porque en la campaña para las elecciones del Colegio Dominicano de Notarios, alguien me constató y me dijo que si yo podía formar parte de la plancha de la doctora Radis Abreu de Polanco. Y yo le dije, bueno, con mucho gusto. Y terminó que ella fue la ganadora y yo quedé en su directiva, porque ya me habían puesto en la plancha, como tesorera. Posteriormente tuve la oportunidad de trabajar junto a ella en la Cancillería, mientras ella estaba coordinando o dirigiendo el Departamento o Dirección de Derechos Humanos dentro de lo que era en ese momento la Dirección de ONU-OEA. Me tocó trabajar con ella en la Mesa Nacional de Derechos Humanos. Yo era el enlace del Poder Judicial en ese momento para la mesa y de todos los temas relacionados a derechos humanos. Y la verdad que fue un momento, un periodo de gran aprendizaje para mí en cuanto al tema de los derechos humanos. Bueno, a mí me tocó en los congresos internacionales acompañarla no, sino en las delegaciones. Precisamente cuando fue elegida en Florencia, Italia, como consejera permanente, en esa delegación fuimos alrededor de 25 personas. Donde quiera que llegaba era muy felicitada por ser la primera mujer del notariado latino. O sea, yo estaba ya dando docencia en la Pucamaima y había que hacer una maestría. Y yo le dije, doña Radi, porque yo la consideraba ya casi como una madre, incluso yo se lo digo así. ¿Qué usted cree de que yo la debo hacer? Me dijo, oh, mija, en lo que tú estás trabajando, en temas de derechos humanos. Nos llena de orgullo siempre saber que ha sido la única mujer y dominicana que nos ha representado como jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica. Bueno, su trayectoria ha sido brillante y fue elegida por los países que conforman la Organización de Estados Americanos, OEA, a unanimidad. Ella tuvo un periodo de 7 años ininterrumpido, haciendo una labor que quedó para la historia. En este aspecto de los derechos humanos, ella tiene una anécdota muy bonita y es que ella se encontraba en un foro internacional, como ella siempre ha hecho, llevando el legado de la República Dominicana al mundo. Y en este foro ella estaba comentando sobre lo que ha sido la historia de los derechos humanos desde el punto de vista de nuestra región y de la República Dominicana en específico. Y ella estaba hablando del Sermón de Montesinos y de lo que sería una primera defensa de los derechos humanos desde este territorio. Y en ese foro estaba el Dalai Lama. El Dalai Lama se paró
y fue donde ella a felicitarla por sus palabras, pero además él quería que ella compartiera el documento escrito de sus palabras con él. Fue un momento de mucho regocijo para ella porque el Dalai Lama se interesó en lo que era la defensa de los derechos humanos de la República Dominicana y en esta parte específica del sermón de Adviento. Esto ha servido de inspiración para muchos seguidores del derecho internacional público y de los derechos humanos. Para mí fue un motivo de orgullo y de felicidad al ver que había sido la primera persona y mujer de la República Dominicana en formar parte de esta corte, que es un referente a nivel internacional. Fue una jueza reconocida por varios países de América, porque su sede fue, como dije anteriormente, en Costa Rica. Ella tenía que viajar constantemente. La profesora Radis dejó un legado importante también en la corte, del cual fui testigo en primera fila, pues siempre se consultaban decisiones de la corte muy importantes, donde ella también había participado. Participando en diferentes procesos, incluso en comisiones de derechos humanos de las Naciones Unidas, llegué a viajar con ella, a preparar informes, a preparar discursos y palabras en nombre del país. Y ahí es que digo que radica su grandeza, que radica su sencillez y que radica el cariño que se le puede llegar a tomar a una persona que ha dado tanto a nuestro país. Quiero agradecer al Tribunal Constitucional por haberme invitado a participar en este homenaje a Radis Abreu, un homenaje muy merecido. Mi nombre es Pablo Saavedra y soy el secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Querida Radis, para mí es un privilegio poder dedicarte estas palabras desde aquí de San José, Costa Rica, de la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Radis, yo pude compartir con ella sus 6 años que fue jueza de la Corte. Y cuando deliberamos por esas circunstancias, siempre Radis quedábamos sentados al lado. Y quiero recordar en estas breves palabras algunas contribuciones que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos en aquel periodo en que Radis fue jueza y que han tenido una gran trascendencia en la región. Radis fue partícipe de estas decisiones del tribunal y aportó sus ideas. Quiero, en primer lugar, destacar el caso Campo Algodonero contra México, el primer caso sobre violencia de género que conoció el tribunal, en donde hablamos sobre feminicidio, y ha sido un caso pionero para los temas de violencia de género. También quiero destacar el caso Hellman contra Uruguay, en donde en un caso de grave violación de derechos humanos, la Corte habló sobre los límites que tienen las leyes de amnistía aprobadas por plebiscito, que ha sido transformado, como decía, también en un caso emblemático. También quiero recordar aquella participación de Radis en el caso Atala Rifo, un caso contra mi país sobre discriminación por orientación sexual de una jueza, y que fue el inicio de toda la jurisprudencia desarrollada por nosotros en el tribunal sobre, como vengo diciendo, discriminación por orientación sexual. Por último, uno de los casos que quiero recordar con especial cariño y recuerdo fue el caso Pueblo Sarayaku contra Ecuador. Fue un caso que trata de la propiedad comunal del pueblo indígena Sarayaku que se encuentra en medio de la Amazonía, y donde la Corte empezó o desarrolló una importante jurisprudencia sobre consulta previa. Pero quiero destacar otro aspecto de este caso, y lo vivimos muy de cerca con Radis. Fue el primer caso donde la Corte decide hacer una visita in situ fuera de su territorio.
y nos trasladamos al pueblo Sarayaco, como digo, en medio del Amazonía. Recuerdo que llegamos a Quito, de Quito nos tomamos un bus de unas 6 horas y de ahí llegamos a una base militar y con el entonces presidente de la Corte Interamericana, Diego García Sayán, y Radis, tomamos un helicóptero que nos empezamos a internar a el Amazonía y aterrizamos en una parte descampada que había, creíamos que habíamos llegado y nos dicen, ahora se suben en canoa. Recuerdo esas miradas con Radis, me decía, ¿y hacia dónde vamos? Que no sé. Y empezamos a bajar por unos ríos en canoa y llegamos a la comunidad indígena. Y en esa comunidad, de estas características que tiene nuestra corte, como digo yo, una corte de toga y mochila, hicimos una audiencia en medio de la comunidad, tomando testimonios a líderes y lideresas, niños, los chamanes, definaban con sus animales. Radis lo debe estar recordando en estos minutos esa experiencia. Almorzamos con todos los miembros de la comunidad y también participaba los miembros del Estado ecuatoriano, y en un minuto para otro dijo, ¿y Radis dónde está? Y había desaparecido Radis del almuerzo. Y empezamos a buscar y estaba bailando como buena dominicana y con ese encanto que tiene Radis, bailando con un grupo de mujeres de la comunidad con sus bailes típicos, y ella les trataba de enseñar merengue. Y eso un poco también quiero recordar a Radis, esa simpatía que nos irradiaba en la corte. Siempre tenía una salida, siempre tenía una palabra, una buena cara y un buen gesto. Y quiero recordar también a esa Radis humana, cariñosa y muy cercana a la gente. Creo, Radis, tú fuiste la primera jueza y la única que hemos tenido hasta este momento de República Dominicana. Tú jugaste un rol clave, recuerdo cuando fuimos a República Dominicana a sesionar y a un convenio que firmamos con el Tribunal Constitucional. Te quiero dar gracias y hacerte un reconocimiento en este merecido homenaje que te están haciendo en el Tribunal Constitucional. Gracias, Radis, por tu aporte, tu simpatía y tu compromiso con los derechos humanos. Muchas gracias. Hola a todos y a todas. Conozco a la doctora Radis Iris Abreu Blondet desde hace muchos años y me siento muy honrada de poder dedicarle estas breves palabras con ocasión del merecido homenaje que le ofrece el Tribunal Constitucional en este Día de la Jueza. Doña Radis es una mujer brillante que ha llenado toda una época de trabajo tesonero como abogada, servidora pública, notario y sobre todo como defensora de los derechos humanos, cuyo ejemplo sirve de inspiración a las presentes y futuras generaciones. Ha sido la única dominicana que se ha desempeñado como jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, función que ejerció con dignidad y capacidad. Asimismo, ha sido docente universitaria por largos años y lideresa nacional e internacional de organizaciones que agrupan a los notarios públicos. De manera que celebramos con júbilo este merecido reconocimiento que otorga el Tribunal Constitucional Dominicano a doña Radis Abreu Blondet. Ana Isabel Bonilla Hernández es una destacada ciudadana, jurista, servidora pública, que tiene el mérito de haber formado parte del primer pleno del Tribunal Constitucional Dominicano. Se trata de una mujer de posiciones firmes, que cree en el principio de igualdad y en la justicia. Se ha desempeñado como legisladora, activista política y jueza de este tribunal. Pero más allá de su trayectoria profesional, Ana Isabel ha sido una militante activa, con pasión en todos los espacios que le ha tocado actuar, destacándose por sus posiciones progresistas,
como legisladora y constituyente en la Asamblea Revisora de 2010, así como en sus posturas jurídicas asumidas durante los 9 años en que se desempeñó como jueza titular del órgano constitucional. En ese sentido, los jueces y juezas titulares que componemos el pleno actual del Tribunal Constitucional nos honramos en reconocer en este Día de la Jueza la trayectoria ciudadana, profesional y de servicio público de Ana Isabel Bonilla. Muchas gracias.